Como muchas personas dicen, ten cuidado con el ungido de Dios y conmigo no. Es como yo decir, imponiéndome la posición mía y decir, no, yo soy un ungido de Dios. Él me corrige, Dios me tiene que defender a mí porque yo soy el ungido de Dios. Dios me usa a mí, a reino, a mí me usa. ¿Qué es lo que Dios tiene? Dios tiene que irse para mi lado. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es su hermano Reinaldo Collazo con su canal Radio Camino el Cumplimiento, y a mi lado está nuestro hermano Jonathan. Amén. Dios me les bendiga a todos. Espero que estén bien en el Señor. Gloria sea el nombre poderoso. Nos vamos a gozar de manera especial. Tenemos un tema en forma de conversación que nos vamos a gozar de manera especial, y es sobre los ungidos de Dios. Gloria a Dios. Es algo que va a ser edificante a nuestras vidas, y yo sé que va a ser edificante a la vida de ustedes también. Y quiero, amada audiencia, que entienda que esto no es para ofender a nadie, esto no es para criticar, esto no es para hablar mal de nadie, simplemente es que leemos la palabra, aprendemos como así esta maravillosa enseñanza también la podamos enseñar para que usted se goce de manera especial, porque siempre nos preguntamos, hermano Jonathan, ¿quiénes son los ungidos de Dios? Hasta yo me lo he preguntado, ¿quién es ungido de Dios? Yo he escuchado muchas personas que dicen que yo soy el ungido de Dios, pero en este programa vamos a ir entendiendo verdaderamente quiénes somos los ungidos de Dios. Primeramente voy a explicar, gloria a Dios, lo que significa unción y lo que significa ungido, para que la audiencia entienda que hay dos diferencias, pero van juntas. Mira, dice, la diferencia de entre ungido y unción. La unción solía referirse al poder de Dios actuando para cambiar vidas y acercar a los hombres a Dios mediante sus milagros o juicios. Y el ungido fue el vaso a través del cual Dios realizó estas obras. Podemos entender que la persona que es ungido, Dios lo va a usar a través de la unción. ¿Verdad? Eso es lo que pudimos explicar, para que más o menos la audiencia pueda entender qué significa esto y puedan entender esta conversación que vamos a tener nuestro hermano Jonathan y yo sobre los ungidos de Dios. ¿Usted alguna vez se ha preguntado si usted es ungido de Dios? A veces se ha preguntado, ¿verdaderamente seré yo ungido? ¿O los ungidos son los que solamente Dios escoge para un ministerio? Pero mira lo que podemos hacer. Dice que la unción no es solo para algunos líderes cristianos especiales o los que tienen que predicar. Es para todos nosotros. ¿Sabes que esta unción te da poder sobre el pecado, la tentación y el mal? ¿Sabes que esta unción da acceso especial a Dios en la alabanza y en la oración? ¿Sabes que esta unción te capacita para proclamar el mensaje de Dios a otras personas? Estas son algunas preguntas que nos preguntamos. ¿Tendré yo esa unción? ¿Seré yo ungido? ¿Podré yo predicar la palabra? ¿Podré ser yo escogido? ¿Será usted un escogido? ¿Seré yo un escogido? Estas cosas nos las preguntamos. Mira, todo esto es posible porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te garantiza tu futuro, Él es el pago por adelantado. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. En 2 Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones, hermano Jonathan. ¿Qué le puedes explicar a esta amada audiencia que pueda entender sobre este tema? Porque es un tema maravilloso y es un tema que no muchas personas lo pueden hablar porque salen ofendidas o salen peleando, no, que yo soy fulano, que yo soy aquel, que yo soy aquel. ¿Qué podemos explicar a esta amada audiencia, hermano Jonathan? Amén. Cuando uno habla, ¿verdad?, de la cuestión de los ungidos de Dios, o la famosa frase, que es lo que vamos a también de tratar de conversar, de no tocar a los ungidos del Señor, es porque hemos visto que la mayoría de las veces las personas tienden a utilizar esta frase, o por así decirlo, este punto de vista de los ungidos de Dios, asociado a, como tú estabas diciendo al principio, donde se refleja solamente un grupo de personas
que puedan tener un ministerio, que tengan algo especial de parte de Dios, o que sean, por así decirlo, personas que operen a través de algo. Pero eso nos lleva a comprender qué realmente esa frase quiere decir cuando las personas lo utilizan y cómo vemos la cuestión de los ungidos y de la unción. ¿Por qué razón? Bueno, porque para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, de donde todo comienza. Y vemos a un pueblo donde cuando se les llamaban ungidos de Dios o aquellas personas que tenían esa categoría de ungido, estaba asociado, Reinaldo, en áreas exclusivas de tres categorías. ¿Cuáles eran esas tres categorías? Estamos hablando de los reyes, los sacerdotes y los profetas. Ellos eran los únicos categorizados como ungidos por la simple y llana razón que eran personas que Dios escogía con el propósito del llamado a la asignación que Dios les otorgaba. Es como Rey nos hablaba de esa diferencia. El ungido es la persona llamada que Dios demanda esa asignación y Dios la unge dándole no tan solamente el poder, pero el respaldo de Dios para que esa persona pueda hacer, por así decirlo, todo lo que Dios le encomendara. Y eso se puede ver en los reyes, se puede ver con los profetas y se puede ver también con los sacerdotes a través de la Biblia. Lo impresionante de este caso, Reinaldo, es por qué razón cuando hablamos de la congregación o de la iglesia, esta frase se utiliza con el propósito de, vamos a decir, ¿verdad? Con todo el respeto, de detener a un hermano que tienda a tener una opinión distinta, o por así decirlo, tenga un criterio que desafíe o confronte ciertas posiciones de líderes o de personas que se hacen llamar unidos de Dios. En pocas palabras, que cuando nosotros estamos hablando de este punto, hay personas que tienen, por así decirlo, una mala interpretación de la frase porque la aplican mal. Por eso es que vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Vamos a lo que es el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 21 al 22, dice de la manera siguiente, dice: no permito que nadie los oprimiese, antes por amor a ellos castigo a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto es un cántico de David, que David está promulgando, hablando acerca de Dios. Y esto usted también lo puede ver en el Salmo 105:15, donde está diciendo exactamente lo mismo. Esto es un cántico de David, David hablando de la opresión que se le hacía a ciertas personas. ¿Qué queremos decir con eso? Que rápidamente el mismo David, dentro de su cántico, está entendiendo que la razón, dentro del contexto inmediato, podemos darnos de cuenta que cuando se explica la cuestión de no tocar al ungido o de no toquéis a mis ungidos, lo está haciendo como un daño físico. En pocas palabras, vamos a decir, Reinaldo en los tiempos antiguos era ungido. Yo no podía maltratar a Reinaldo de una manera de oprimirlo y atacarlo. Yo no lo podía hacer porque era algo que Dios, por así decirlo, no toleraba del pueblo. Y es impresionante, Rey, porque el pueblo acostumbraba a maltratar a los profetas, a maltratar muchos de los hombres de Dios de aquella época en el Antiguo Testamento, que eran ungidos de Dios, que eran usados por Dios, no tan solamente usados, sino seleccionados por Dios, porque hay que entender que el Espíritu Santo, cuando descendía sobre de ellos, era porque Dios los había asignado en ellos en específico. Y eso se ve a través de los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y algo que el pueblo de Israel hacía mucho era que solía matar, solía oprimir, solía hacer daño. ¿Qué podemos entender con esto? Entendemos que ahora, cuando hablamos de la frase David la está utilizando para hacer daño en cuestiones de a una persona que Dios categoriza como ungido de Dios. En pocas palabras, David estaba dejándole saber a aquellos que oprimen, Dios castiga hasta a los reyes, diciéndole, Dios no come cuento, por así decirlo, cuando se trata de su ungido. Dios no se queda en una esquina cuando se trata del hombre que Dios selecciona como ungido de Dios. Ahora, ¿cómo podemos comprender el caso de la frase? Es que cuando vamos al Antiguo Testamento, estamos entendiendo que esa frase se está utilizando para referirse al daño físico que se le hace a esa persona. En pocas palabras, a ese ungido de Dios. Y esto no es tan solamente en este versículo bíblico que David está hablando. Lo podemos hablar en la famosa escenario que todo el mundo utiliza para malinterpretar y utilizar esta frase de una manera equivocada. ¿Cuál es? Bueno, el evento de David y Saúl, cuando Saúl se encuentra en aquella cueva y David toma
parte del manto y por así decirlo, se turba y se confunde. Eso usted lo puede encontrar en 1 Samuel, capítulo 24. Él se turba y se confunde. Pero ¿por qué se turba y se confunde? Porque ya él comprende que él no puede tocar al ungido de Dios refiriéndose a hacerle un daño. Significa, y vuelvo y reitero, y posiblemente pueda sonar repetitivo, pero es con la idea de que quede claro de que ya aún en el Antiguo Testamento el propósito de no tocar al ungido, o por así decirlo, no estar a quererle hacer un daño, por así decirlo, algo hacia esa persona, tenía que verse con un daño físico. Era un golpe, usted no podía hacerle un daño a esa persona, pero nos damos de cuenta que a través de la Biblia vemos a un David que cuando encuentra ese momento y le corta nada más el manto, él no le hace el daño, nada más le corta el manto al rey, él se turba, él se confunde, él dice, espérate, ¿cómo es que ese momento ocurre? Y en su corazón él se turba y él lo explica, él dice, cuando yo estuve en momentos de matarte, me turbé porque supe que yo no puedo extender mi mano sobre ti porque eres ungido de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando se trataba de ese concepto de la frase ungidos de Dios, o por así decirlo, no toquéis a los ungidos, se estaba refiriendo de matarlo. Las personas en aquella época no lo podían hacer, pero el pueblo judío solía matar mucho a la gente, solía hacerle mucho daño a la gente. Y ahí y es bueno entenderlo, porque aquí es donde podemos hablar un poquito cuando el cristiano o el hermano en la fe suele hacerle daño a las personas. Y aclarando, un daño que es totalmente físico, por así decirlo, en cuestiones de murmuración, falso testimonio. Esos tipos de daños malos hay que entender que no son correctos delante de Dios. Pero eso no quiere decir, o eso no implica de que las personas que puedan tender a mostrar su posición diferente son personas que están atentando en contra del ungido de Dios. Y vamos a comprobarlo bíblicamente con ciertos puntos en cuestiones de lo que le estamos explicando al comienzo de las citas bíblicas que él explica en 1 Samuel capítulo 24. Vaya conmigo, 1 Samuel capítulo 24 versículo 6 dice así: y dijo a sus hombres, Jehová guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. En pocas palabras, él le está diciendo a sus hombres. ¿Por qué le está diciendo a sus hombres? Usted puede leer 1 Samuel 24 completito y se va a dar de cuenta que los hombres le dijeron a David, vamos, mete mano, ahí está. Yo te lo entrego en tus manos, mátalo. David le dice, yo no puedo hacer eso, porque si yo hago eso, estoy atentando en contra de lo que Dios ha llamado su ungido. En ese sentido, el Antiguo Testamento se refiere a esos tipos de ungidos. No todo el mundo era ungido en la antigüedad. No todo el mundo era ungido. Los ungidos eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y esto no tan solo ocurre, y esto es bien importante entenderlo, esto no tan solamente ocurre en 1 Samuel 24. Esto ocurre también en 1 Samuel 26. Mira lo que dice 1 Samuel 26. ¿Por qué le queremos dar estas citas bíblicas? Porque estas citas bíblicas aclaran el concepto de las ideas principales cuando las personas malutilizan y por así decirlo, sacan una frase, por así ponerlo, sacándola de su propio contexto, creando un pretexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces sacamos ciertas palabras de la Biblia y por ideas personales tendemos a crear posiciones personales que el contexto ni la frase quieren decir. Por eso es que primero hay que explicar lo que pasó en el contexto. Lo que pasó es que esa frase se utilizaba para hacerle un daño físico. 1 Samuel 26:9 dice así: viene siendo en 1 Samuel capítulo 26, versículo 9, donde viene el mismo David en el escenario del desierto de Sif, en pocas palabras, cuando encuentra a Saúl y encuentran la flecha, encuentran una vasija y ellos se la llevan. Y Abisai le está diciendo, mátalo. Ya está ahí de nuevo. Dios te lo está entregando en tus manos. Él le dice, ¿cómo yo le voy a poner mano a ese hombre y yo quedé inocente? Le está diciendo, ¿cómo es posible que yo meta mi mano y Dios no me castiga aquí mismo? Él mismo está explicando el concepto, diciéndole, el yo tocar el ungido tiene que ver con matarlo. Mire lo serio que David veía esto.
que cuando viene un hombre, cuando Saúl muere, que eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 1:15, viene un hombre contándole la historia de cómo muere Saúl. David no se sorprende de la muerte de Saúl. David se frustra porque él ve que aquel hombre que vino no está turbado de que pudo haber matado al hombre de Dios. Mira lo que dice el versículo. Dice, el mismo David diciéndole, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar el ungido de Jehová? Significa, Reinaldo, que la idea del ungido de Dios, cuando se habla de esas frases, a no tocarlo, está hablando de un daño físico. Está hablando de un daño literal a esa persona en el Antiguo Testamento. Significa que en ese contexto está hablando de ese daño físico que la persona realiza sobre eso. Pero yo quiero que usted entienda que esto no impidió que David dijera todo lo contrario que Saúl estaba haciendo. Saúl estaba haciendo las cosas mal. Eso no paró a David de decir lo que él tenía que decir. Y esto pasa bastante cuando hablamos del sistema eclesiástico hoy en día. El sistema eclesiástico lo que ha hecho es que es ocultado a través de esta frase con el propósito de detener, por así decirlo, a ciertos creyentes que puedan, por así ponerlo, opinar o presentar su criterio bíblico, no simplemente el simple hecho de opinar, sino su criterio bíblico de lo que la palabra del Señor enseña, y rápidamente sacan la carta poderosa, no toques al ungido de Jehová. Si el hombre de Dios, y eso yo sé que Reinaldo va a tocar más adelante, si el hombre de Dios está haciendo algo mal, en este caso algo que no es bíblicamente correcto, y no estamos hablando de errores, estamos hablando de herejía, cosas que no están bien, cosas que bíblicamente no son correctas, el deber de la iglesia es presentar defensa de lo que nosotros creemos y exactamente podernos ayudar como hermanos en la fe cuando consigamos a nuestro hermano en una falta, y específicamente en una falta tan difícil como es presentar algo que es herético o algo que no es bíblico. David no tenía problema de hacerlo con Saúl. Por eso es que cuando, y vamos a ver más adelante, que cuando David le habla a Saúl, le dice, tú estás mal. Él no lo tocó, no lo mató, pero le dijo que estaba mal. Le dijo, esos argumentos. Y eso es lo que a veces no entendemos cuando utilizamos la frase, porque Reinaldo, la vez que las personas utilizan esa frase, es como que ellos te están diciendo, ellos son ungidos, tú no, ellos sí. Pero la pregunta sería, Rey, ¿por qué razón se confunde la gente con esto? Porque yo sé que bíblicamente entendemos que hay algo que la Biblia presenta acerca de nosotros como cristianos. Explícanos, Rey, cómo es que nosotros podemos comprender eso de ser ungidos de Dios y quiénes son esos ungidos. Bíblicamente. Bueno, bíblicamente la Biblia nos va a presentar, antes de seguir adelante, es que siempre que dicen el tema que no toca el ungido de Dios, ahí es cuando entramos en temor y no nos atrevemos a decir algo. O simplemente el que es ungido de Dios, como ungido de Dios, puede cometer un error. Y yo que no soy ungido, como ellos dicen, si trato de corregirte en algo, ¿qué estás corrigiendo al Hijo de Dios, al ungido de Dios? ¿Qué tú estás corrigiendo si el ungido soy yo? No. Vamos a ver bajo la palabra quiénes verdaderamente son ungidos. ¿Ok? Y no es simplemente la persona, y lo voy a decir libremente, toditos, y lo voy a probar por la palabra, toditos somos ungidos. No importa que usted sea el cocinero, no importa que usted sea el que limpie el baño, no importa que sea usted el que vacunee, toditos somos ungidos. ¿Por qué? Porque todos somos recipientes del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, quien carga la unción es el Espíritu Santo. Una vez que tú aceptas a Cristo, pasas a ser ungido. Entra el Espíritu Santo dentro de ti y te sella. Y al tú sellarte ya tienes la unción del Santo. Mira, ¿cómo llegar a ser ungido? Usted se ha hecho esta pregunta. Dice, Dios te ungió cuando aceptaste a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Que quiere decir que una vez que tú aceptas a Jesucristo, ya pasas a ser un ungido. Porque aceptaste a Jesucristo. El Espíritu Santo nos equipó con nuevas habilidades en el nuevo nacimiento. Así que las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas. Todas las viejas pasaron y todas pasaste a ser ungido de Dios una vez tú aceptaste a Cristo. Pero es cuando uno lo acepta de corazón, no de boca para afuera. Acuérdese de eso.
Y hay personas que aceptan a Cristo de boca para afuera y su corazón no lo aceptan, pero el cambio empieza de adentro hacia afuera. Cuando una vez tú empiezas el que lo aceptaste, el cambio se va a empezar a notar. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ves? Una vez usted aceptó a Cristo y usted creyó, usted pasa a ser sellado. Esa unción empieza a estar dentro de usted. Ahora, el problema es cómo la desarrolla, cómo usted la entiende, cómo usted puede tener el entendimiento. Porque si ahora mismo usted no entiende la palabra, no busca la palabra, cuando ya sigue sabiendo que usted es un ungido, todo lo que pueda decir otra persona que sea un engaño, usted lo va a creer. Pero una vez usted se educa bajo la palabra, usted va a entender cómo tratar. ¿Ve? No, yo soy el ungido de Dios. No, sí, yo también soy el ungido de Dios. Ahora, porque no cojo un micrófono no quiere decir, no, yo también acepté a Cristo. Dice que toda persona que acepta a Cristo pasa a ser ungido. En primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién carga la unción del Santo? Su Cristo, el Espíritu Santo. Una vez usted lo acepta, Él entra en usted y Él lo sella. Él sella. Ahora, esto es lo que usted tiene que entender. Que qué sucede cuando usted es ungido y qué sucede cuando usted tiene la unción del Santo. La unción es la presencia interior del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Si usted carga con el Espíritu Santo, usted carga con la unción. Por eso expliqué ahorita lo que significa una persona que es ungida y lo que es unción. Una persona ungida es el recipiente. Ahora, el que carga la unción, que es el Espíritu, es el que entra y sella. Y es el que ayuda a usted cuando usted pone la mano, a cuando se manifiesta el poder de Dios a través de los dones. ¿Ve? Sabemos que la unción es la presencia y todo el que aceptó a Cristo se supone que es sellado por el Espíritu Jonas. Ahí entonces usted puede entender que usted también tiene la unción del Santo adentro, porque una vez lo aceptó. Si yo lo acepté, pues quiere decir que yo soy ungido de Dios. Si Jonathan lo aceptó, él también. Si el otro lo aceptó, él también. No importa que él no coja el micrófono, no importa que él no sea un líder grande. Mira, puede ser una persona que diga, mira, a mí me gusta limpiar el patio de la iglesia. Pero una vez él aceptó a Cristo, él fue sellado y la unción entró en él. Se llama Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Dice, permite al creyente comprender y aplicar y administrar la verdad espiritual. Ve que toda persona que está sellada, que es ungida, puede utilizar esta unción, puede utilizar este poder, puede aplicarlo y puede administrarlo con una verdad espiritual. No solamente es el líder mayor o el líder menor, sino todos. Yo no soy menor que tú no eres menor que yo. Ahora, sí se trata con un respeto. ¿Ves? Sí se trata con un respeto porque como, por ejemplo, mi hermano Jonathan, que yo lo quiero un montón, él es mi líder. Yo hago algo mal, él me corrige. Pues yo con esa amabilidad digo, está bien, es verdad, lo hice mal. No soy el líder, él es el líder, me corrigió. Pero yo veo que él hace algo mal y yo con el amor que le tengo también voy donde él y le digo, hiciste esto mal, ¿qué pasa? Yo soy el ungido, a mí no me vengas a decir que yo lo hice mal y rápido pegan a tirarle en cara, yo soy el ungido de Dios. Simplemente por una corrección, como si mi hermano Jonathan por ser líder no cometiera errores, todos los cometemos. Ahora, el que comete error y aprende a aceptarlo, ahí es cuando se manifiesta más el poder de Dios en usted, porque usted está siendo responsable de ese acto. ¿Por qué usted no se ha preguntado por qué Dios dice que David es el corazón de Dios? Usted nunca se ha preguntado. Usted ha estudiado la vida de David, un hombre asesino que quitó mujeres, robó mujeres. Usted nunca se ha preguntado, pues, porque fue una persona que cuando venían a corregirlo decía, espérate. Y después de que lo corregían, trataba de hacerlo mejor. ¿Ok? El que me corrija a mí, que soy la oveja, no me hace menos. Y aunque usted sea un líder, el que yo pueda corregirlo, no quiere decir que usted va a ser un líder menos. No. Usted puede entender que nos podemos llevar, gozarnos de manera especial. Por eso es que usted debe entender que toditos somos ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesucristo. Entró el Espíritu y nos selló y se lo probé por ese versículo. Primera de Juan 2:20, ¿ve?
que por vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Eso quiere decir que una vez usted aceptó a Jesucristo, la unción permanece en usted. Ahora, el problema es cómo usted se maneja a través de sus errores, cómo usted se va a manejar para que esta unción pueda funcionar. Tenemos que actuar bien y correctamente. No podemos ser injustos. La injusticia no es de Dios. Hay una justicia del hombre que dice, si me la hace, me la paga. Pero la justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es que si Él te la hace, perdónalo. Y ahí es cuando nos desarrollamos mejormente. Ahora, esto es lo que sucede cuando recibes la unción. Dice, el resultado de conocer la unción, la operación de los dones del Espíritu, palabra de sanidad, don de profecía, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, don de fe, clases de lenguas, don de sanidad, interpretación de lenguas y obras de milagros. ¿Ve? Entonces, si yo acepté a Jesucristo y quien carga estos dones, hermano Jonathan, se llama el Espíritu Santo, que él carga la unción, ¿cómo es que entonces si yo lo acepté y me selló, tú como eres mi líder, el único que carga la unción eres tú y yo no? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que yo te pueda tirar en cara a ti y decirte, no, el ungido soy yo, que ten cuidado con el ungido de Dios, pero yo no tengo que tener cuidado con lo que yo hablo hacia ti? Si tú también lo aceptaste, si tú también tienes a Cristo, ¿cuál? Entonces, mira, si nos vamos a 1 Corintios 12, 4-11 dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo, no hay diferencia. ¿Cómo es que si hubiera diferencia, como muchas personas dicen, ten cuidado con el ungido de Dios y conmigo no? ¿Qué espíritu tiene Jonathan y cuál es el que opera en mí? ¿Habrá un espíritu diferente en los dos? Y dice que es el mismo espíritu. ¿Cómo entonces tú me vas a decir a mí que él es el ungido y yo no puedo ser ungido? Y hay que entender, ¿verdad? Que cuando uno mira la cuestión de lo que son líderes, y yo sé que a veces la idea que se utiliza para usar esta frase, no tocar a los ungidos de Dios, es porque estamos tratando de mal aplicar el texto con la frase. ¿Por qué? Porque estamos pensando que, y con todo el respeto de los líderes, recuerden que el interés de esto no es para tirar o tocar posiciones de liderazgo, sino es de que hay personas que hoy en día utilizan esta frase mal aplicándola bíblicamente, donde están creando abusos de poder, manipulaciones y psicologías inversas, con el propósito de hacer que el hermano de una u otra forma no exponga, y cuando digo exponga es en cuestiones de lo bíblico. Si alguien, es como Rey está diciendo, si yo me considero ungido, y en el caso de David, por eso es que hay un caso de mala aplicación en el contexto. En el caso de David, David era ungido. David era ungido y con eso Saúl no lo respeta como ungido. Saúl va y trata de hacerle mal. En ese mismo concepto, si lo tratamos de ver, y es como la Biblia nos enseña, nosotros, y en el 1 de Juan nos está enseñando y nos está diciendo que vosotros, hablándole a la iglesia, vosotros tenéis la unción del santo. Ya el verso te está diciendo que cada cristiano y creyente que tiene al Espíritu Santo carga con esa unción. Ahora, ¿cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema? Es que esa frase, Rey, tristemente, varios líderes y varias personas han sido víctimas, como también han sido los que han controlado ese sistema, donde utilizan la frase para salirse con la suya en cuestiones de lo que se hace mal. Vamos a decir, si usted como hombre de Dios, ¿verdad? Y respetamos porque somos humanos, vamos a fallar, eso no va a faltar, vamos a fallar. Utilizamos esta frase es porque estamos tratando de tapar, no tan solamente tapar, ignorar ciertas realidades que en este caso no le estamos prestando atención a lo que nos los están diciendo. Entonces, eso no habla de humildad. ¿Por qué razón? Porque no estoy de una otra cosa escuchando la otra posición que se me está presentando. Y si vamos a usar la misma aplicación del Antiguo Testamento, David le dijo a Saúl, y esto voy a entrar ya mismo, David le dice a Saúl, usted lo está haciendo mal. Y mira lo interesante, Rey, que cuando Saúl oye a David, se tira a llorar y dice que era verdad. El caso es que si nosotros queremos usar esa frase para justificar ciertos actos, o por así decirlo, tener una protección divina, como que yo soy el
¿Sabes? Yo soy el que estoy trabajando para Dios. Yo soy el que, Dios es el que tiene. Yo y Dios somos los panas, somos los boribori. Yo y Dios somos los duros. Y ustedes no. Eso está hablando de asesión de personas. Y la gente va a decir, pero hay pastores, hay ministros que Dios ha defendido. Eso no viene al caso, porque si la gente tiene roles, tiene diferentes dones, eso no hace que ciertos líderes estén por encima de lo que son miembros de la iglesia. Es como Reino decía al principio, siempre tiene que haber un respeto y siempre hay una autoridad que se delega en la Biblia. La autoridad de los pastores es una autoridad bíblica y las personas que no están de acuerdo a eso, la realidad es que de una u otra forma va a exponerse a comprender de que van a haber personas en autoridad que Dios ha puesto. La Biblia nos enseña que Dios le ha dado esa autoridad, esos dones ministeriales. Lo vemos en la palabra del Señor, pero el caso es que la idea por qué utilizan esta frase es porque de una u otra forma han tratado de utilizarlas para evitar de que no me digan nada, evitar de que no opinen, o evitar de que no, tú no me puedes desafiar en lo que yo prediqué, ¿sabes? Tú no me puedes preguntar y usted va a llegar al caso de que tristemente se han oído de ministros de que cuando alguien le hace eso los consideran rebeldes, los consideran ovejas, por así decirlo, que no son difíciles de trabajar. Si tu oveja está viniendo donde ti en confianza, preguntándote, o por así decirlo, pastor, mire, líder, hermano en la fe, tú sabes qué, yo no creo que lo que usted predicó es bíblico. Mire, tengo mis evidencias, yo creo que tiene que revisar lo que predicó. Eso no debe de convertirme a mí en en una persona que se desenfrene, como es posible. Yo soy el hombre que Dios está utilizando y es porque nos vivimos la película. Y al vivirnos la película, pensamos mal aplicar el texto y ahí es donde está la razón por qué le expliqué lo del principio. El texto no tiene que ver nada con lo que usted está diciendo. Cuando usted le llega un miembro y un miembro le dice, y es lo que siempre ha pasado, pastor, mira, le quiero preguntar, yo no creo que lo que usted esté enseñando, yo no estoy muy de acuerdo bíblicamente porque tengo mis evidencias bíblicas. No, usted está desafiándome. No, pastor, yo le estoy preguntando. Yo no le estoy faltando el respeto. Yo no estoy en contra de usted. Yo simplemente quiero saber en dónde usted se está basando con eso. El hermano en la fe está siendo honesto con usted y más bien está haciendo algo que es bíblico. Está examinando lo que está escuchando. Está accionando en lo que está oyendo. ¿Sabe? Que yo no me debo de atribular de que alguien pueda venir y decir, mira, yo no sé, este muchacho, tú lo que estás diciendo es una loquera. Yo, como la Biblia nos enseña, tengo que saber usar bien la palabra y presentar, dice, evidencias de la fe o mostrar la esperanza de aquella fe que yo tengo. Ese es mi deber. Yo no me tengo que frustrar de que alguien me pregunte, Reinaldo, y me diga, Jonathan, yo no creo que lo que tú dijiste es bíblico. ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer? No, hermano, mira, la razón por qué llegué a esta conclusión es porque mira lo que dice la Biblia aquí. Y yo llegué aquí porque mira lo que el contexto nos enseña. Ese es mi deber. Mi deber no es sacarle la tarjeta mágica. No, yo soy el ungido de Dios. ¿Por qué razón se hace eso? Es porque tristemente en vez de volver a apacentar, a cuidar y a proteger, lo que estamos haciendo es dominando, controlando con fuerza y señorío. Y yo creo que la Biblia nos enseña de que cuando Pedro le explica a los pastores de aquella época, él les dice, por favor, no apacienten las ovejas con fuerza ni señorío. Y más cuando se está mal aplicando la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros como, ¿verdad? Por predicadores, líderes, personas que exponemos la palabra, nuestro deber es saber usar la palabra correctamente. Y es como Reino decía, ¿qué de malo es de que una persona te encuentre en un error? ¿Qué de malo es? ¿Qué de malo es de que mi hermano en la fe tenga la confianza y me diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú dijiste un error. Y diga, no, pues, y yo posiblemente me levanto en defensa, no, yo no lo dije así, lo dije así, pero después me siento y investiga, oye, tú sabes que tienes razón, lo dije mal. ¿Por qué razón no podemos llegar a eso? Es por la prepotencia, es por la posición, la imagen que hemos creado. Nos gusta esa imagen. Imagínate a Saúl en una posición como la que estaba con David. Todo el pueblo, su ejército estaba con él. Tiene un muchacho diciéndole a él que estaba mal. Para él, eso era un desafío muy fuerte.
Eso era un desafío muy complicado y vemos que hoy en día podemos ver el mismo sistema eclesiástico. Para aclarar, y por si acaso hay personas que todavía no están entendiendo, pastor no es el rey. Ministerio pastoral no tiene que ver nada con reinado, por eso es que hay una mala aplicación. Los pastores no son reyes de la grey, ellos son pastores de la grey, los apacentadores de la grey, los cuidadores de la grey. Pero ellos no son los que dominan la grey. Por eso es que las personas se sienten como reyes en sus congregaciones. Pero también hay otro culpable porque obviamente hay dos lados. También hay una congregación que no se pone a ser diligente con sus ministros. Porque si Dios nos ha bendecido con ministros poderosos, con pastores diligentes en la palabra y buscadores del Señor y cualquier tipo de líder, no tan solo todo líder que tenga una posición de exponer la palabra, el deber de la iglesia es ser como los debería. ¿Sabes qué? No, me está predicando, déjame investigar bíblicamente. Pero mire dónde está el caso, porque le estamos diciendo que a veces se ha utilizado esta frase de no tocar al ungido mal. Y por eso es que tenemos hermanos dentro de las congregaciones frustrados y molestos con los pastores o líderes porque se les sigue usando la misma tarjeta. Eso es como reverse en uno. Le tira la tarjeta de reverse y seguro. No me puedes decir nada porque te saco la tarjeta. Dios mío. Y es que no es así, Reinaldo. Tristemente, esto es lo que la iglesia vive. Y yo sé que la gente va a decir, Rey, y ellos van a hacer, no, pero ¿y qué vamos a hacer con todos los que han sido castigados? Cuando los hombres dicen, los ministros dicen, ve que Dios hace venganza. Dios corrige lo malo. Ese es el problema, Jonathan, que cuando Dios está corrigiendo a una persona, ya porque tú lo oraste a Dios para que te defienda, Dios simplemente está corrigiendo a la persona por lo que hizo mal y ya tú quieres poner, no, Dios fue que me defendió y no, es que lo está corrigiendo, hizo mal. Y el problema de estas cosas, Jonathan, es que usted, amado líder, si ha preguntado por qué la grey o por qué las ovejas no se acercan a dialogar con usted. Usted se lo ha preguntado. Usted se ha preguntado si es que el ser ungido se le ha trepado en la cabeza, porque hay personas que se sienten humilladas y no se atreven ni a hablarte. Es más, ni se atreven a confesarte si hicieron algo mal, si se tropezaron, porque eres el ungido de Dios. Y si yo le explico esto al ungido de Dios y el ungido de Dios le ora al Señor que me parte en dos. Exacto. Lo hemos oído, mucha gente maldice dentro de la iglesia. Y no, eso fue Dios que lo usó. Hermano, maldicen religiosamente. Te va a ir mal, te vas a enfermar, pero ¿por qué lo están haciendo? Ellos son. ¿Ves cómo hay una mala aplicación del término? ¿Sabes? Es como yo decir, poniéndome la posición mía y decir, no, yo soy ungido de Dios. Él me corrige, Dios me tiene que defender a mí porque yo soy el ungido de Dios. Dios me usa a mí, a Reino, a mí me usa. ¿Qué es lo que Dios tiene? Dios tiene que irse para mi lado. En el caso de David, aunque David estaba bien, David lo que dijo, no, que Dios va a hacer juicio con nosotros ahora. Dios va a exponer y Dios va a decir, ¿sabes? ¿Quién está mal y quién está bien? Pero fue en el caso de lo que se estaba haciendo mal. Y aún la frase cuando se utiliza, estamos encontrando que simplemente, Rey, son hermanos que están preguntando. Son hermanos que están cuestionando de verdad. Que quieren aprender, que quieren salir de dudas de alguna cosa, Jonathan. Porque si ahora mismo yo tengo una duda y como la intimidación es de ahora en adelante, no, se han ungido de Dios, ese está allá arriba, ese yo no puedo ir a preguntarle, porque ahora, si tú vas donde otra persona que no diga que yo soy el ungido y vas y le preguntas, y entonces viene el enojo. Oh, el ungido de Dios soy yo, tú tienes que venir donde mí. No, lo que pasa es que no me atrevo, la intimidación que tienes sobre mí es esa, que porque yo vaya a preguntarte algo, que Dios venga y me venga a partir en dos aquí simplemente por hacer una pregunta. Y por eso es que a veces hay ovejas que ni se atreven a acercarse a la persona simplemente para hablar de eso por la intimidación que tienen de que yo soy el ungido de Dios. Ahora, si eres el ungido de Dios y fallas, ¿qué va a pasar? Porque si yo no soy el ungido de Dios y yo fallo, Dios me tiene que castigar. Ahora, si tú eres el ungido de Dios y fallas, ¿qué va a pasar? No, Dios me tiene en una burbuja mágica, ¿sabes? Dios me va a tener protegido, me va a levantar. Yo no me ensucio con el pecado cuando soy ungido. Y en la realidad es que si nosotros nos llamamos ser ungidos, tenemos que ser responsables. ¿Responsable en qué manera? Responsable con nuestros errores. Y cuando digo errores, no estoy hablando de falta porque todos tenemos falta. Estamos hablando de errores que son bíblicos o errores conductivos. Cuando hay errores conductivos, cuando usted cometió algo mal, sea sincero, ¿sabe? Sea honesto. Mira, no, metí la pata.
metí la pata, pero como hemos querido levantar esta imagen, no nos queremos ver mal. Pero mira esto, ¿verdad? Ya para entrar a este caso. Mira por qué decimos lo que decimos. Porque aún y estamos usando el mismo contexto de cuando David está utilizando la frase de no tocar al ungido. En Primera de Samuel 24 y en Primera de Samuel 26, capítulo 26, enseña de que el mismo David, cuando le dice a Saúl, no te quiero matar, no te fui a matar, él después le explica y le dice, pero estás haciendo las cosas mal. Ese término, por eso es que estamos diciendo, ese término cuando se está aplicando mal, porque solamente lo estamos asociando cuando la gente nos dice algo contrario. Yo lo he escuchado. Me están criticando. Cuidado que no se levanten con el ungido de Dios. No, si te están criticando y tienen un criterio, escúchalo. Y hablo de una crítica bíblica. Escucha lo que te están diciendo. Sí, que no entramos con murmuración, No, porque ahora las críticas son exacto. murmuraciones. No, todo es no, una murmuración. una murmuración tiene que ser un prejuicio personal con la persona. Si usted tiene algo, eso Dios no lo va a aplaudir. La Biblia nos enseña de que tenemos que pagar bien con los que nos hacen mal. Y dice, mía la venganza y yo pagaré. Con los malos, el Señor siempre es el que paga. Es el que siempre hace lo que tiene que hacer. Pero nuestro deber, cuando se trata de una persona que, por así decirlo, pueda levantarlo el criterio. Por ejemplo, yo estoy hablando y Rey me diga, Jonathan, yo no estoy de acuerdo con eso. Rey está levantando una crítica. Y después me dice, bueno, Jonathan, porque mira lo que dice la Biblia aquí, mira lo que la palabra nos enseña aquí, y mira lo que la Biblia nos enseña aquí. Eso es un criterio. Rey está levantando un criterio. David hace lo mismo. David dice, yo no te puedo matar porque tú eres el ungido de Dios. Y acuérdese que es en el contexto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todos somos ungidos. Todos estamos bajo esa misma unción, bajo la santa unción. Fuimos sellados. Y aún tenemos, es como está diciendo Rey, tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el producto de esa gran unción. Todos somos ungidos. Ahora, ¿qué debemos de bregar? Tenemos que bregar con el caso de qué es lo que está pasando. Obviamente, si hay algo malo, hay algo malo. Y no se puede hacer. Como ha pasado dentro de muchos lugares. Se le hacen daños físicos a los ministros, murmuraciones, difamaciones, esas cosas. Dios no las aplaude. Obviamente Dios no las aplaude. Pero de que alguien te diga y diga, mira, yo creo que lo que predicaste no está bien. Jonathan, y no simplemente eso, porque tú sabes que lo que es malo Dios lo va a corregir. Exacto. Pero no porque yo sea el ungido de Dios me voy a alegrar porque Dios te partió en dos. Ahí es cuando más triste debo sentirme. ¿Por qué? Porque es un alma también. ¿Cómo yo me voy a sentir alegre porque yo soy el ungido de Dios y Dios viene y te parte y te mete en una cama a ti? No, por Dios, no. Como iglesia hay que entender que uno siempre tiene que entender que somos hermanos en la fe. Exacto. Y uno no se alegra de la caída de nadie. Mira, más bien, Eclesiastés nos da una advertencia. Eclesiastés nos enseña y nos dice que no te alegres de la adversidad del otro. Porque no sea que cuando su adversidad acabe, en pocas palabras, venga sobre ti. Exacto. Y eso es peligroso. Y hay veces que terminamos viviendo las calamidades de otros porque simplemente sentimos alegría en el daño de un hermano. Hermano, tú no sabes lo triste y ahí nos sentimos orgullosos, ¿viste? No. Que yo soy verdaderamente un ungido. Y tú no sabes que si eso no tiene nada que ver con lo que sucedió. Con lo que aconteció. Nada que ver. Pasó porque murmuró y Dios... O porque hizo otra cosa en otro lado, o algo que en los ojos de Dios estuvo bien mal y Dios tuvo que reprenderlo y corregirlo. Y podemos poner el ejemplo que todo el mundo va a usar, el de Marián con Josué, con Aarón y Moisés. No, la castigó porque murmuró de Moisés. No, fue porque murmuró. Porque lo que estaba diciendo estaba bien. Y Dios, oiga bien, y Dios la castiga por murmurar. Dios le da su castigo por murmurar. El mismo pueblo de Israel, Dios lo castiga por murmurar. Y obviamente, ¿de quién se estaba murmurando? De Moisés y Aarón. Eso quiere decir, Jonathan, que a todas estas, todos somos ungidos. Y si cometemos un error, vamos a ser corregidos. Sí, vamos a ser corregidos. Una de otra. Y ahí es donde tenemos que entender que ahí eso habla de nuestra humildad. Respetar a las personas que están en autoridad o están en posición. Exacto. Líderes, ministros. Tiene que haber un respeto, porque ya no tampoco lo hay. Reinaldo. Y no es miedo. No, es respeto. Sino, exacto, respetar cuando se le tenga que acertar, hablarle siempre con un respeto, no con actitud o con guapería, porque a veces se nos sube. Jonathan, y a veces pues hay algunas actitudes en las cuales Dios nos moldea, porque Dios no le quita la actitud a nadie, Dios se la moldea para que aprenda. Eso fue lo que hizo con Pedro. A Pedro no le quitó la guapería, él moldeó a Pedro con la guapería, pero si yo sé que él es ungido de Dios, mira, yo me le voy a acercar con respeto, pero él también tiene que tener un respeto hacia mí.
Y eso es lo que se ha perdido Ujú. dentro de el círculo de las congregaciones, porque se ha creado esa posición de jerarquía espiritual, de que unos están acá y otros están acá, y no entendemos que todos estamos en esa misma posición, solamente que hay gente con más responsabilidades que otra, Exacto. con más ejercicios que otros. Y ahí es donde podemos ver el gran valor que tienen los ministerios de hoy en día. Pero sí, tenemos que ser responsables con entender que esas posiciones o esos puntos de vista dentro de la palabra del Señor no son correctos. Pero esto es bien notable en lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 24, versículos 13 y 14, porque aquí es el mismo David corrigiendo y diciéndole, estás haciendo las cosas mal, aunque él mismo le está diciendo que esto es lo que viene siendo la idea, donde las personas dicen que tocar al ungido tiene que ver con murmurar, mejor dicho, tiene que ver con comentar, tiene que ver con opinar bíblicamente acerca de lo que ese hombre de Dios o mujer de Dios acabó de hacer. Y eso no es lo que está diciendo el texto en su contexto. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 24, 13 al 14. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Dice, ¿tras quién? Y esto es una pregunta de David. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿Y quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Él mismo le está diciendo, ¿cómo es posible que usted venga a donde mí a tratar de bregar con alguien que no tiene ningún tipo de importancia? Él mismo le está diciendo, tú me estás persiguiendo a mí. Tú me quieres hacer daño a mí. Él mismo le está diciendo, tu misma impiedad va a ser la que te va a matar. Lo mismo malo. Él está diciendo eso y aclaramos que le está diciendo eso en público, no escondido. Le está diciendo eso con los ejércitos de Jerusalén, de Israel, que tenía Saúl y con el ejército de David en esa época. Y lo mismo, Reinaldo, vuelve y pasa en 1 Samuel, capítulo 26, versículo 17 al 18. Y conociendo a Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey mío. Mira el respeto que le tenía. Mira el respeto que le tenía. Y dice el versículo 18, ¿por qué me persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho y qué mal hay en mi mano? Le está diciendo, le está exponiendo las cosas en su sitio, le está diciendo que yo hice mal. ¿Cómo es posible que tú me persigas a mí? Le está diciendo las cosas malas que está haciendo, me estás persiguiendo, me quieres matar. Y usted puede ver el contexto del capítulo 26 como el 24 y se va a dar de cuenta que David expone lo que él está haciendo mal. David no se calla, David lo dice. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que cuando se trata de la crítica, cuando se trata de alguien que argumente contrario a usted, usted no tiene que sacar la carta de no toque al ungido porque no Los tiene. futbolistas, la hoja, pip. Sí, no, la roja, la amarilla, pero con la misma, es la misma idea. Y tristemente no entendemos que eso no tiene que ver nada con eso. Hay una mala aplicación del texto y eso es transgiversar lo que la Biblia dice. Más bien, podemos entrar un poquito más a fondo ya para terminar, que viene siendo la realidad de este caso. ¿Cuál es? Que cuando encontramos hermanos que entran en esta posición que estamos hablando, ¿verdad? Y respetamos todas las congregaciones y los ministerios, hermano, hay que darle su respeto y su arduo trabajo porque no es fácil y se sabe el sufrimiento que ellos pasan porque hay gente que hace mal y bíblicamente sabemos que Dios es el que defiende. Pero cuando tenemos hermanitos dentro de nuestra congregación que quieren saber sobre cosas bíblicas, que quieren saber posiciones bíblicas de las cuales usted cree o usted de una u otra manera predica y usted no sabe cómo defenderla, usted investigue, usted sepa ser un buen usador de la palabra de Dios. Usted no le siga sacando la carta de que no toque a los ungidos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, y es triste, Reinaldo, muchas veces esa carta siempre sale cuando no tenemos argumentos válidos. Y cuando no hay argumentos válidos bíblicos, lo único que sacamos es no me toque, ¿sabes? No me toque. Eso es como los americanos, I play the fifth, ¿sabes? Yo tengo la quinta enmienda. Yo no voy a decir nada, yo no sé nada, yo no sé lo que está pasando. Y no podemos hacer eso. Y no podemos pretender que los hermanos dentro de nuestra congregación no nos entiendan y posiblemente nos encuentren en una posición de manipulación. ¿Por qué razón? Si mi líder no está bregando conmigo y nada más quiere de que yo le tenga temor, porque si yo le digo algo, Dios me va a castigar,
Eso viene siendo de una otra forma un sistema manipulador. Y obviamente le estamos aclarando aquí que no es bíblico tampoco. Ahí que también viene siendo algo que se transgiversa de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros conseguimos la palabra del Señor y nos encontramos con esta frase y encontramos que personas la repiten y las utilizan y los incidentes, lo malo es lo malo y Dios lo castiga. Pero cuando alguien viene donde usted y viene con la honestidad del mundo hacia usted, con el propósito de aprender de la palabra del Señor, enséñele. Usted se llama pastor. Usted tiene, ¿sabe? Pastor no es simplemente gritar y predicar. Pastor tiene que enseñar. Más bien, Pablo le dijo a Timoteo que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y ese es el sistema eclesiástico que se ha visto hoy en día dentro de nuestras iglesias y mayormente de nuestras iglesias pentecostales. No hay un buen sistema educativo cristiano donde la gente se eduque de lo que la Biblia dice, no de mis opiniones personales, de lo que la Biblia dice. Y por esa razón tenemos la catástrofe y los sistemas manipuladores que encontramos en ciertos sectores cristianos, donde ahora la gente, toda crítica o toda opinión, no toca. Pero mira lo que es ungido para ellos. No, es que Dios me usa. Yo soy ungido porque Dios me usa. No, no tienes que ver nada de que Dios te use. Tiene que ver de que tú eres cristiano y tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Por esa razón eres ungido. Pero no porque Dios te use. Porque así mismo como Dios te usa, Dios puede usar al diablo. Dios usa un burro. Dios usa una gallina. ¿Sabes? Dios no tiene problema de usar a quien Él quiere usar. Eso no te hace ungido. Eso no te da una unción especial por encima de los demás. Solamente que Dios te responsabiliza con diferentes cosas para diferentes asignaciones que Él te da. Pero ¿qué la Biblia nos aconseja? Ya para terminar, ¿qué la Biblia nos aconseja con lo que la gente tiene que hacer? Y esto es bíblico, esto no es un invento mío. Pablo se lo dice a la iglesia. Mira lo que dice. Tito 1:9 dice así: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese viene siendo un deber de cada No cristiano. quiere decir que si dice a todos los que contradicen es que te vas a encontrar siempre con alguien que te va a contradecir, pero no quiere decir que te va a ofender por una contradicción. Ahí es en donde debemos aprender a cómo lidiar con las cosas, porque acuérdate, Jonathan, estamos bregando con diferentes cabezas. Todo el mundo no tiene la misma capacidad de entendimiento. Hay algunos que son más rápidos, otros que son más lentos, pero a todo caso, ¿todos somos ungidos de Dios o no todos somos ungidos de Dios? Toditos. ¿Por qué? Porque todos, cuando aceptamos a Cristo, fuimos sellados, así como lo dice en 1 Corintios 21:22. Todos fuimos sellados, hermano Jonathan. Sí, ese viene siendo el caso que, nuevamente, el propósito es de amplificar ese término o esa frase que utilizamos. Si queremos decir de no tocar al ungido de Dios, Dios tampoco puede tocar al hermano que tú estás pensando que está haciéndolo mal. Exacto, porque él también fue sellado. Él es ungido. Ahora, si lo está haciendo mal, Dios no aplaude lo malo. Pero no podemos usarlo por la idea de pensar de que unos son ungidos y otros no. Y triste, y es como tú nos hablabas al principio, de que hay ministros que han pensado que son ungidos porque son ministros. No tiene que ver nada con que te ungieron con aceite cuando te llamaron a ser pastor o a ser un tipo de líder, sino que desde el momento que tú aceptas a Jesucristo en el Nuevo Testamento, usted y cada creyente es ungido por el mismo Espíritu Santo. Más bien, cuando usted tiene el Espíritu Santo representa el aceite y el aceite es unción. Y en la Biblia es interesante porque una de las profecías bíblicas dice que el Espíritu se derramará. Y es interesante porque viene siendo como un buen paralelismo a lo que es el aceite. El aceite se derrama, cae sobre la gente y eso es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada cristiano que acepta a Jesucristo. El Espíritu Santo se derrama sobre de ellos. Eso es verdad. Eso viene siendo ese aceite y esa unción que tenemos cada uno de nosotros. Obviamente que diferente estén que alguien haga lo bueno y alguien haga lo malo, pero de que alguien me critique, de que alguien no esté de acuerdo conmigo o en este caso tengo una opinión diferente, yo no lo tengo que categorizar como una persona que está atentando contra el ungido de Dios. Y vuelvo y repito, usted busque para que usted vea o escuche diferentes tipos de personas. Cuando ellos siempre sacan la carta es porque no tienen más nada que decir. No tienen más nada que opinar.
No, la conversación, pero pastor, líder, pero esto está aquí. No, tenga cuidado con lo que está diciendo. Cuidado con el ungido de Dios. Esto no es nada personal, es bíblico. Es con el deber de nosotros como iglesia. Dice el versículo tesalonicense, primera de Tesalonicense, a los de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que dice. Dice, examinarlo todo, retén lo bueno. ¿A quién usted cree que se le está diciendo esto? Se le está diciendo a la iglesia. Tiene que examinarlo todo. Usted no se tiene que alarmar de que haya gente que lo examine todo. Pregunta tanto. Lo tiene Arroz que blanco, hacer. este es como el arroz blanco que está en Sí, todos lados. está en todos lados. Y es bueno, hermano, porque estamos viendo personas que están investigando. Los de Berea eran así y Pablo de una otra forma le gustó porque ellos estaban tratando de comprobar qué era bíblico y qué no era bíblico. Ellos miraban la Torá y decían, espérate, este hombre lo que nos está diciendo es la verdad. Tanto que gente fueron convertidas a Cristo allí. Pero ese es el deber. El deber es de que la gente lo examine. Y esto es un llamado también a la iglesia. Usted no le dice amén a todo y tampoco puede dejarse sujetar por autoridad en esta cuestión autoritativa de dominante y controlante y manipuladora. Si hay algo que no es bíblico, usted dígalo, no es bíblico. Usted no puede quedarse callado por el simple hecho de que pues Dios me va a castigar. No, si usted lo está haciendo con ese sentido, triste y llanamente comprenda que la Biblia le está diciendo examínalo. Esa es tu responsabilidad, el único que te está engañando eres tú solo. Ese es tu deber, ese es mi deber. Yo no puedo ocultar lo que ya la Biblia nos enseña, en este caso de lo que la Biblia nos estipula o nos demanda. Y ese deber también está en el ministro. El ministro siempre, como hemos visto, buenos ministros de Dios que llaman las cosas como son cuando son cosas que están mal en la congregación. Y lo hacen con respeto, no con intimidación, Exacto, Jonathan. Se exacto. sientan y te hablan, mira, te hablan con un respeto. Mira, esto es así, esto es así. Pero hay algunos que, pues, que lo que buscan es intimidar. Y cuando intimidan, tú ves que las personas ni se atreven a hablarte, ni se atreven a preguntarte, ni se atreven a acercarse a donde ti por la intimidación. Pero como volvemos y repetimos, lo que estamos aquí no es para que, Jonathan, no es para hablar mal de nadie, simplemente es una conversación para que aprendamos que todos somos ungidos de Dios, todos cargamos con la unción. El hermano Jonathan nos explicó que hay algunos que tienen un poquito más responsabilidades que otros, pero porque yo tenga una responsabilidad más grande que la del hermano Jonathan, él lo va a hacer menos. No, él también fue ungido, él también fue sellado. La unción no es diferente. La unción no está en niveles, ¿sabes? Esa unción está en el Espíritu Santo y obviamente, acorde a nuestra relación con Dios, nuestra cercanía con Dios, sabemos que Dios opera en diferentes dones y Dios bendice a gente con diferentes dones. Eso está en la Biblia. Pero la unción es la misma porque es mediante el mismo Espíritu de Dios. Pues vamos a leer esto antes de que Jonathan. Vamos a leer eso para que con esto yo voy a terminar. Y vamos a leer en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y mira lo que explica sobre los dones y quién es el que los da. No me lo dio Barrabás a mí y Barrabú a este. Vamos a ver esto. Mira, dice, ahora bien hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ves que hay algunas personas que aprovechan esa unción? Y hay algunas personas que no la quieren aprovechar. Si las aprovechan para bien, amén, pero no para intimidar ni para que yo le meta miedo a la gente que porque Dios me utilizó y puse la mano a este y se sanó, o empiezo a hablar lenguas y Dios se manifiesta en el don de ciencia y todo esto, soy mejor que este. Delante de los ojos de Dios somos todos iguales y fuimos sellados con el mismo, ahí lo dice, con el mismo Espíritu, con el mismo Dios. No hay un Dios diferente, Jonathan. No hay un Dios para mí, no hay un Dios para ti, no hay un Dios para aquel, sino es el mismo. Y lo tenemos todos cuando lo aceptamos y fuimos sellados. Oye, ahí es donde viene siendo la claridad de que cuando se habla de la unción siempre viene con la misma sustancia. La unción viene mediante su Espíritu. ¿Sabes? Nosotros no alcanzamos unción por lo que hacemos, sino que mediante su Espíritu es donde los tenemos, es donde creamos, o por así decirlo, tenemos ese contenido espiritual. Mira lo que dicen estos dos versículos ya para concluir. Dice,
Filipenses 3, 17 al 18. Estos son consejos de deberes de personas en cuestiones de lo que se tiene que hacer en cuestiones bíblicas. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo le está diciendo a la iglesia, mira, observa, considera, examina la situación para que aquellos que están entre ustedes puedan tener la misma conducta que nosotros. ¿Cómo yo puedo saber la misma conducta? Cuando yo observo, cuando yo escucho, cuando yo estoy examinando la situación. Y podemos irnos a 1 Corintios 14. El mismo Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, le dijo, mire, los que profeticen y hablen lengua, que lo hagan, pero que otros juzguen. Le está diciendo, necesito a gente que pueda examinar la situación. Y ese deber es de la iglesia. Ese deber es de los hermanos de la congregación. Por eso usted ni yo tampoco nos podemos quejar cuando estemos viendo ministros que se sientan en una dictadura espiritual dentro de su congregación. Y ellos son, por así decirlo, pequeños Hitler en su iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no ha puesto un pare a conductas que no son bíblicas, ni expresiones, ni a estas frases que son mal interpretadas para aprobar, en este caso, la idea de alguien que no está bien argumentado en el punto que le está presentando o en la maldad que la persona pueda estar ejecutando. Y aclaremos, no todos los pastores están en maldad porque usted se imagine un caso o usted haya escuchado malas experiencias, usted haga su diligencia, investigue, examine, oiga lo que se está diciendo, examínelo, sea responsable, porque tampoco podemos estar viniendo con todos los casos. No, eso es así porque a mí me lo dijeron. No, investíguelo, busque prueba, busque cuestión que sea válida. Eso lo enseña la Biblia. La Biblia dice, mire, cuando usted encuentra a su hermano en un error, dice, busca 2 o 3 para que sea testigo con palabras. No, primero dice, usted va y lo corrige. Exacto. Si vuelve y lo hace la segunda vez, busca 2 o 3. Testigo. Es con el propósito de que, mira, hay evidencia. Exacto, Ya, corregimiento. Ahí está. Hay cuestiones que se tienen que presentar. ¿Cómo yo te voy a hacer culpable por algo que me dijeron y no hay evidencia? No. Ese es el problema de muchos, Jonathan, que nunca hay evidencia de las cosas. No, me lo dijeron. Ok, ¿quién te lo dijo? Exacto. No, me lo dijeron. Pero ¿quién te lo dijo? Si usted quiere argumentar, traiga a la persona de frente y mira, en una ¿cómo se dice? En una corte, tú no te haces culpable hasta que las evidencias no están. Porque a mí me dijeron, pero ¿qué te dijeron esto? Pues está bien, busca a la persona que te lo dijo, tráigalo y vamos a arreglar las cosas. Y es triste, Rey, y ese es el propósito, es que podamos como iglesia arreglarlo, porque dentro del sistema ministerial y los ministros han experimentado desgracia por esa misma idea, me dijeron, y por no tener las pruebas ni evidencia, han creado un mundo sobre un ministro que ni conocen bien, no saben, dejan de mirarte, dejan de ayudarte. No saben ni quién es la persona por simplemente dichos de cosas. Y eso viene siendo también producto de lo que muchas de las personas utilizan una frase, una idea y malinterpretan la idea porque no saben de dónde sale la idea ni dónde es su contexto de su idea. El versículo 18 de Filipenses, capítulo 3, dice así. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. La razón por qué Pablo le está diciendo esto a los de Filipenses es porque les estaba pidiendo que estuvieran pendientes. Y ese es el deber de la iglesia. Por más que la iglesia se goce, sienta a Dios, sienta fuego, se prenda, el deber de la iglesia es examinar. Y por último, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice así: que prediquéis la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y entendemos que le está diciendo a un líder pastor de una iglesia que se mantenga predicando, pero ese es el deber de cada uno de nosotros, de predicar, de enseñar, de redarguir. ¿Por qué razón? Porque somos iglesia,
somos, lo que Cristo nos ha encomendado hacer de predicar el evangelio, y nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a tener que redarguir por la palabra, de corregir. Por eso es que la Biblia nos enseña en Judas de que tenemos que contender ardientemente por la fe, y también que tenemos que saber, ¿verdad? Dentro de la palabra nos enseña saber usar bien la palabra de verdad como buenos obreros que somos. Necesitamos esa diligencia con la palabra, y también comprender que cuando se utilizan frases como no toque al ungido, no tiene que ver nada con simplemente de que Dios te va a castigar, Dios te va a matar, tú no puedes comentar nada, tienes que quedarte callado. Eso no es eso. Eso no es lo que quiere decir, sino que tiene que ver con un daño físico. Toda persona que usted vea que está honestamente, bíblicamente, aunque usted diga, no, lo está haciendo con malas intenciones bíblicas, escúchelo, escuche su opinión, porque te lo está tratando de demostrártelo bíblicamente. Presente evidencia. Usted dice, usted está mal, pues déjeme mostrárselo por la Biblia, o déjeme explicárselo bíblicamente. Pero no le brinde el mismo caso de que, mira, no toca el ungido de Dios. No tiene que ver nada con eso. Y vuelvo y repito, si todavía usted tiene duda, no nos haga caso. Vaya a 1 Samuel, capítulo 24 y el capítulo 26, donde usted va a ver el contexto de lo que quiere decir esa frase. Y más bien, en Crónicas, cuando se habla del daño físico a la opresión. Siempre se está hablando de un daño físico hacia esa persona, pero nunca impide la opinión a lo que es malo y la opinión a lo que se llama herético. Usted tiene derecho de llamar lo que es malo, porque la Biblia se nos encomienda a todos de que lo hagamos. Es nuestro deber, y eso viene siendo nuestra crítica bíblica, nuestro juzgar bíblico de lo que la palabra demanda. Por eso es que juzgamos con justo juicio, y ese justo juicio no es nuestra opinión, es lo que la Biblia nos dice. El mismo Cristo dijo, yo no los voy a juzgar, la palabra mía los va a juzgar ustedes. Y esa viene siendo la clave de esta conversación. Las palabras de nuestro Señor son las que nos juzgan a nosotros. Lo que Él dice son lo que nos juzgan. Nosotros no podemos sentirnos de que no, me están criticando, se están levantando contra el ungido. No, escucha. ¿Qué es lo que están criticando? ¿Es algo personal? Tienes toda la razón, no le hagas caso. Es algo personal. No, te dice, no le hagas caso, es personal. Falso es personal. Pero te están diciendo, mira, lo que estás haciendo no es bíblico. En presente evidencia. No, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por aquí, por aquí, por aquí. No tengo que sacar la tarjeta mágica de no toque el ungido, no toque el ungido. No podemos seguir haciendo eso, porque como Rey nos decía, eso crea un sistema no saludable para la iglesia. Eso crea un daño mental y espiritual de la iglesia. ¿Por qué razón? Ahora los hermanos se encuentran en un sistema donde no encuentran salida ni tampoco respuesta. Obviamente tenemos a Dios, pero los líderes que Dios pone ahora se encuentran en una posición de que si digo algo me van a matar. Sí, yo no me atrevo a acercarme porque él está muy arriba, y si por error, tú sabes, porque hay veces en el cual no sabemos expresar cosas o no sabemos cómo decirlo, y nos sale a la manera, tú sabes, el deber tuyo es, pues mira, esa no es la manera de hablar, mira, esto es lo que está sucediendo, está bien, pero si me corriges correctamente, ahora viene, mira, hijo de Satanás, así no se habla, yo soy el ungido de Dios, te voy a mandar para el infierno, bla, bla. No. Si tú vas a causarme miedo a mí, pues entonces yo no me voy a acercar a ti. No me voy a acercar a ti a preguntarte, porque acuérdense que no nacimos caminando. Vamos aprendiendo con el tiempo. Y si la enseñanza que yo voy aprendiendo en el transcurso del tiempo es que todo el tiempo que tú me vas a decir soy el ungido de Dios, yo te voy a tener miedo. ¿Qué va a pasar entonces con mis debilidades para que tú me ayudes aunque yo tengo que poner de mi parte? Pero todos somos iglesia. Dice que llora con el que llora y ríe con el que ríe. Eso sí, entonces nosotros somos hermanos, y cada vez que yo tenga una opinión o una pregunta sobre algo, no me atrevo a acercarme a ti, eso me hace daño. Eso me hace daño, porque es necesario que yo me acerque para que él pueda explicarme. Para eso están los pastores. Los pastores están para aliviar esa respuesta, están para darle esa serenidad a cada hermano que tenga esas preocupaciones. Para eso Dios puso a sus líderes. Es para guianza, para consejería, para apacentación. Si eso no está en cuestiones de contestar estas preguntas, conversar estos puntos, llegar a estas conversaciones, no vamos a llegar a nada. No vamos a llegar a un sistema saludable con la iglesia. Y obviamente la gente va a decir, no, yo sé que es el ungido de Dios y yo no le digo nada. Hermano, por eso es que tenemos zombies espirituales en la iglesia.
Por eso es que tenemos hermanos que lo que son no tienen nada aquí, no trabajan aquí. Ellos lo único que siguen es lo que le dicen. Por eso es que aunque el pastor diga algo que esté mal, el líder, con todo el respeto, diga algo que esté mal, amén. Y el líder metió la pata con lo que dijo. No, pero amén, ese es el líder. Yo no voy a decir nada porque ese es el líder. Ese es el hombre de Dios. Espérese, todos nosotros somos ungidos. ¿Cómo que? ¿Cómo que porque hay una función, usted es especial y los otros no? Usted lo que tiene es una responsabilidad. O lo que tengo es una responsabilidad, pero eso no me hace más especial de lo que yo tengo que saber hacer, porque yo tengo que hacer las cosas correctamente, más bien. Y con esto terminamos. Usted sabe que el predicador nunca termina, así que nunca va a terminar. Pablo mismo le dice a la iglesia de la misma iglesia y le explica y le dice, yo siendo Gerardo, haciendo todo mi trabajo, dice, yo tengo que hacer las cosas legítimamente, porque si no, yo también puedo ser descalificado de la carrera. Él dice, yo también me puedo perder. Apóstol de Jesucristo le está diciendo a la iglesia, si yo no hago las cosas bien, me pierdo también. ¿Por qué razón? Es porque a veces la imagen, rey, y como esa imagen no la queremos bajar porque pensamos que la gente nos quiere coger de bobo y de zángano, no es eso. No todo el mundo tiene el cinturón de Batman. Hay hermanos que quieren bregar con usted. Hay hermanos que quieren saber y entender y comprender. Quieren de una u otra manera también entenderlo usted en cuestión de lo bíblico. No es porque simplemente la Biblia lo dice. Hay hermanos que se necesita atención. Y eso hace falta en la congregación. Eso no es falta, por así decirlo, de que las personas no están espiritualmente encendidos con Dios. Te estás tratando de decir menos amenaza con el ungido y un poco más entendimiento y de comunicación. Sí, sí, y eso no va a matar a nadie. Más bien, Pablo lo hizo con los corintios. Pablo lo hizo. Había un revoluz fuertísimo. Y Pablo sí que Y Pablo no era fácil. se le entraron a pedrar, ese lo cogieron y lo bajieron, lo Rey, metieron preso y con todo y eso bregaba con inteligencia. Rey, Pablo era tan peligroso que le decía a la gente, yo en carta soy fuerte, pero cuando llegue allá, ustedes van a saber quién yo soy. Hermano, Pablo le está diciendo que Pablo era un carácter muy difícil. Él lo decía, pero trataba con la gente. Él le decía a veces, mira, metí la pata, como habíamos hablado hace mucho tiempo. Él mismo dijo, yo me orgullo de las visiones y las revelaciones. Pero dije, después Dios me dio duro, lo hice mal. Porque él trató, él comprendió. Y si eso no pasa en la iglesia, acá ahí es donde vienen las caídas y los errores y los horrores de lo que cometemos. A veces eso es lo que sucede. Mira lo que le pasó a ese ministro. Hay veces que nosotros no entendemos por qué esas cosas pasan. Y muchas veces pasan para que la iglesia, primero, abra los ojos que lo que está ahí es un hombre. Exacto. Segundo, es para que también la iglesia entienda que también tiene que poner de su parte para bregar con esa persona. ¿Sabe? El líder no es Dios, pero tampoco el líder se puede creer Dios. ¿Sabe? Hay dos lados, y es como tú estás diciendo. Tenemos que bajarle a la cuestión de, no, yo soy un ungido. Y también la iglesia tiene que bajarle en cuestiones de que no, ese es el ungido de Dios. Bendito sea el ungido de Dios. No, necesitamos ser conscientes. Es un hombre. Tenemos que preguntarle, pastor, yo creo que lo hizo mal. Mira, esto es mi punto de vista. Este es mi consejo. No es que usted le va a dominar tampoco la vida ministerial, ¿sabe? Si no, te va a ser responsable. Pastor, mira, ¿usted cree de esto? Enséñeme. Ilumíneme. Guíeme. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, pero también la responsabilidad del ministro o de los líderes es de también escuchar a la oveja. Escuchar lo que se está diciendo bíblicamente. Lo malo no se aplaude, pero lo que se está exponiendo bíblicamente y la persona genuinamente está preguntando, usted no tiene que contéstele la pregunta honestamente y muestre esperanza de su fe. Diga, mira, esto es lo que nosotros... Usted decide lo que usted quiere hacer en su opinión, en su presentación y argumentos bíblicos, pero bíblicamente esos son, y ese es nuestro deber como el de los líderes. Por eso es que este es tu canal, Levantando Radio. Radio, sí, porque no olvidamos, radio camino al cumplimiento, ¿verdad? Extendiéndonos a lo que está adelante. Y nuevamente, muchísimas gracias. Suscríbase, dele like, comente, sea parte de esta bendición y este proyecto, para que así Dios también pueda llegar a otras vidas y administrarles. Recuérdese que el propósito de esto es de llevar la palabra, enseñar, capacitar y poder ser honestos y también saber tu punto de vista. Coméntanos, déjanos saber tu posición, siéntase en la libertad de comentar y dejarnos saber su punto de vista para así también nosotros poder
entender, ¿verdad?, a nuestra audiencia, pero también comprender cómo bíblicamente podemos crecer juntamente como cuerpo de Cristo así. Amén. Dios les bendiga y también si tienen algún tema en específico en el cualquiera que yo y nuestro hermano Jonathan conversemos, coméntalo, póngalo sin miedo, que esto es para aprender y para enseñarnos unos a los otros. Así que síganse gozando de manera especial. Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes.